Para hacernos una idea de la escala de lo que vamos a hablar hoy, hay una cifra que es, un golpe sobre la mesa. Solo en lo que va de 2024, las startups de inteligencia artificial en el área de la Bahía de San Francisco han recaudado 67.000 millones de dólares. Es una cantidad que marea, ¿eh? Es difícil incluso ponerle los ceros en la cabeza. Totalmente. Y para ponerla en perspectiva, que es cuando de verdad impacta, esa cifra es 3 veces y media superior a la de la siguiente ciudad, Nueva York. 3 veces y media. Y representa, ojo, el 76% de toda la financiación de IA en Estados Unidos. Hoy vamos a sumergirnos en el estado actual de la inteligencia artificial. Y lo haremos con una base muy sólida. Sí, nos apoyaremos en un informe muy denso de octubre de 2025 del Bay Area Council Economic Institute, que, como demuestran estos números, es el epicentro mundial de esta revolución. Microsoft hasta Anthropic, responsables gubernamentales, expertos en ciberseguridad. La misión es esa, desentrañar el impacto real de la IA en el empleo, en la innovación, la seguridad y, en la complejísima tarea de gobernarla. Exacto. Se trata de ir un poco más allá de los titulares, ¿no? De los clichés de ciencia ficción. Lo que intentaremos es entender ese equilibrio, esa tensión constante entre acelerar los beneficios y a la vez gestionar los riesgos. ¿Una conversación que cambia cada semana? Casi cada día, diría yo. Bueno, pues vamos a desgranar esto entonces, porque esa hegemonía de Silicon Valley no es solo una cuestión de dinero, ¿verdad? El informe insiste mucho en la idea de ecosistema. Por supuesto. El dinero atrae al talento, pero lo que lo retiene y lo hace productivo es todo lo que hay alrededor. Claro. Mucho la atención. Las ofertas de empleo de IA per cápita en San Francisco y San José superan a las de las siguientes 13 áreas metropolitanas de Estados Unidos, juntas. Es una concentración brutal. Y lo fascinante aquí es que esta concentración no es casual. Es casi una ley histórica de Silicon Valley. ¿A qué te refieres? Aquí es el resultado de esa capacidad casi única para generar saltos tecnológicos disruptivos uno detrás de otro. Lo vimos con los semiconductores, luego el PC, Internet, las redes sociales. Y ahora la IA. Exacto. Cada nueva ola refuerza la anterior. Claro, y el informe habla de un dominio en toda la cadena de valor, no es solo una cosa. Tienen el hardware, con Nvidia como el rey indiscutible. Los modelos fundacionales, con OpenAI, Anthropic. Y luego toda la capa de aplicaciones con empresas como Databricks. Vamos, que lo controlan todo. Fíjate, si miras el mapa de intensidad de empleos de IA que incluye el informe, es visualmente impactante. La Bahía de San Francisco es el único punto de color morado oscuro, el nivel máximo. ¿Y el resto? El resto de Estados Unidos son puntos más pequeños, naranjas o grises, que el informe califica de early adopters o centros de investigación, digamos aislados. No hay nada que se le parezca, ni de lejos. Es un sol con pequeños planetas orbitando a su alrededor. Vale, el mapa de la concentración queda claro. Pero lo que me interesa de verdad, y creo que a muchos, es cómo esta tecnología tan concentrada está cambiando la vida de la gente, fuera de ese epicentro. El informe de ejemplos concretos del día a día. Absolutamente. Y es ahí donde se ve el potencial real. Por ejemplo, en la administración pública. La ciudad de San José, usando semáforos inteligentes gestionados por IA, ha conseguido reducir en un 20% los tiempos de viaje de sus autobuses. Un 20% es una mejora tangible para miles de personas cada día. No es una anécdota. Para nada. Y no solo en eficiencia. En los plenos municipales de esa misma ciudad, ahora ofrecen traducción simultánea al español gracias a la IA. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues un aumento medible en la participación de la comunidad hispana. Lo que conecta estos ejemplos, los semáforos, la traducción, es que la IA está empezando a resolver problemas, digamos, de última milla en el mundo físico. Problemas que hasta ahora eran demasiado complejos o caros de solucionar. Exacto. Me gusta esa idea de problemas de última milla. Y en campos más complejos, como la ciencia o la medicina, también se ve ese efecto. De forma aún más pronunciada. El informe cita un estudio del MIT donde científicos de materiales que usaron una herramienta de IA aumentaron sus descubrimientos y sus solicitudes de patentes en un 20%. Un 20% es muchísimo en ciencia. Es una barbaridad. Y en medicina ya hay startups usando IA para predecir el riesgo de cáncer de mama, para acelerar ensayos clínicos o, algo más mundano pero crucial, para automatizar el papeleo y que los médicos pasen más tiempo con los pacientes. Esto último es clave. Se habla mucho de la IA como sustituta, pero aquí funciona como liberadora del recurso más escaso de un profesional, el tiempo. Exacto. Libera el potencial humano.
Y esto no se limita a grandes corporaciones. En California se está usando IA y satélites para localizar el origen de incendios forestales con una precisión de 1 metro. Increíble. Y para las pymes, para las startups, es un salvavidas. Les permite hacer tareas de codificación, de marketing con equipos mucho más reducidos. Alargan la vida de su capital riesgo. Pero esa misma eficiencia que permite a una startup hacer más con menos es la que genera una pregunta incómoda. ¿Qué significa para el mercado laboral en general? Efectivamente. Porque si una empresa necesita menos gente para hacer lo mismo, la ecuación parece sencilla y preocupante. Y aquí es donde el informe introduce, con mucho cuidado y basándose en datos de LinkedIn, la otra cara de la moneda, la disrupción laboral. El análisis es muy útil porque no habla de trabajos que desaparecen, sino que los clasifica en 3 categorías. A ver, explícanos esas categorías. Pues mira, la primera es la de los trabajos aislados, o insulated. Son aquellos con poca exposición directa. Un granjero, un dentista, un veterinario. Muy ligados al mundo físico. Entendido. Luego están los potenciados, o augmented, donde la IA complementa y mejora el trabajo. Aquí entran perfiles como un diseñador web, un profesor, un ingeniero de software, que usan la IA como una herramienta para ser más productivos. Y supongo que la tercera categoría es la más vulnerable. Sí, son los trabajos que llaman alterados o disrupted, aquellos cuyas habilidades son más fácilmente replicables por la IA. Hablamos de un traductor, un asistente administrativo, un representante de atención al cliente. Pero Y aquí viene el gran pero, y es muy importante. El informe subraya que de momento los datos agregados de LinkedIn no encuentran evidencia de un desempleo neto causado por la IA. un momento. Sin evidencia de desempleo neto. Eso choca con la percepción general. Pero el informe introduce un matiz del Stanford Digital Economy Lab, ¿verdad? Y es un matiz crucial. Dicen, cuidado, miremos más de cerca. Al analizar por grupos de edad, observan algo que sí es preocupante. ¿El qué? Los trabajadores más jóvenes, entre 22 y 25 años, que están en esas profesiones alteradas, ya han experimentado una caída relativa del 13% en el empleo. Espera, frena un momento. ¿Una caída del 13% para los más jóvenes en los puestos de entrada? Eso es alarmante. Lo es. ¿Y el informe sugiere si esto es un bache temporal o si podría ser el inicio de una exclusión estructural de una generación entera de ciertos sectores? Esa es la pregunta del millón, y el informe no se atreve a dar una respuesta definitiva. Lo plantea como la primera señal de alerta real. Podría ser que estos jóvenes sean los canarios en la mina de carbón, el primer indicio de algo más profundo que aún no se ve en las cifras globales. Claro. Lo que está claro es que la idea de que la IA no destruye empleos, los transforma, puede ser cierta a nivel macro, pero para ese joven de 23 años que busca su primer trabajo, la diferencia es puramente semántica. Entonces, si el tablero de juego está cambiando tan rápido, ¿qué significa todo esto para las habilidades que necesitamos? Si la IA puede hacer cada vez más, ¿dónde aportamos valor los humanos? Pues la principal conclusión del informe, de nuevo con datos de LinkedIn, es que la alfabetización en IA es la habilidad que más rápido está creciendo. Que no es saber programar IA, no, es saber usarla. Exacto, es saber hacerle las preguntas correctas. El gráfico que muestran es una curva casi vertical desde principios de 2023. Y lo interesante es que no es solo para perfiles técnicos. Veo en la lista de puestos que más la demandan roles como escritor o analista de estrategia de negocio. Es una habilidad transversal totalmente, pero aquí viene la gran paradoja que destaca el informe. Al mismo tiempo que se dispara la demanda de esta habilidad, digamos, técnica, se dispara también la demanda de habilidades puramente humanas. Las famosas soft skills. Las famosas soft skills. Creatividad, curiosidad, resolución de problemas complejos, gestión de conflictos. Parece contraintuitivo. A más tecnología, más necesidad de humanidad. Es que tiene todo el sentido. La IA se encarga de lo rutinario, de la optimización, del análisis de datos a gran escala. Lo que queda, lo que no puede hacer, es precisamente lo que nos hace humanos. La empatía, el pensamiento crítico. La capacidad de conectar ideas dispares, la persuasión. Fíjate, desde 2018 la importancia que le dan los altos ejecutivos a estas habilidades ha crecido un 30%. La máquina hace el qué, pero el humano decide el por qué y el cómo. Si esa es la nueva realidad, la recualificación profesional se convierte en una emergencia nacional.
¿Cómo se está abordando esto? El informe pone a California como ejemplo de una respuesta coordinada. No es una única iniciativa, es una red de alianzas público-privadas. A ver, Por un lado, el Estado ha firmado un acuerdo con NVIDIA para formar a 100.000 estudiantes y profesionales. Integran sus módulos directamente en el sistema educativo. No es formación genérica, es específica. y no solo con NVIDIA, también con otros gigantes. Efectivamente. Hay otra colaboración con Google, Adobe, IBM y Microsoft para modernizar los planes de estudio desde el instituto, para que los estudiantes no salgan ya desfasados. Y a nivel privado, OpenAI se ha asociado con el propio Bay Area Council para certificar a los empleados de sus empresas miembro, O sea que se ataca el problema desde todos los frentes. desde todos, incluyendo los programas de aprendizaje, los apprenticeships, que son muy eficaces para desarrollar habilidades ya en el puesto de trabajo. Esta necesidad de recualificación no es solo para competir, supongo, también es para defenderse, porque las mismas herramientas que crean oportunidades están abriendo nuevas brechas de seguridad. Has dado en el clavo. Esa es la transición natural al siguiente gran bloque del informe, la ciberseguridad. La situación se describe como una carrera armamentística en toda regla. Suena preocupante. Por un lado, la IA da a los defensores herramientas potentísimas, pero, por otro, potencia a los atacantes, que pueden crear malware más sofisticado, ataques de phishing increíblemente personalizados. Y eso plantea un dilema estratégico. Con recursos limitados, ¿en qué te centras? ¿En los miles de ataques diarios de baja intensidad o en ese único riesgo de baja probabilidad, pero que podría ser catastrófico? Exactamente. Y aquí es donde la gobernanza, la regulación, se vuelve un campo de minas. El informe hace una crítica muy interesante al enfoque de la ley de IA de la Unión Europea. ¿En qué sentido? Argumenta que se centra demasiado en regular la tecnología en sí, las especificaciones técnicas de los grandes modelos. ¿Pero no es necesario empezar por algún sitio para regular la tecnología base? La crítica del informe no es que no haya que regular, sino cómo se regula. Argumenta que los riesgos de la IA no son tanto tecnológicos como conductuales. El peligro no está en el modelo, sino en cómo se usa. Entiendo. Por eso proponen que una regulación sería más eficaz si se basara en el comportamiento y en los casos de uso de riesgo, no en la tecnología, que además evoluciona tan rápido que cualquier ley se queda obsoleta en meses. Tiene sentido. Regular la aplicación, no la herramienta. Pero a nivel global, con las tensiones geopolíticas actuales, poner a todo el mundo de acuerdo en esto parece una utopía. Lo es. Los foros globales como la ONU avanzan a paso de tortuga. Por eso el informe propone vías alternativas más ágiles. ¿Cómo cuáles? Por un lado, los organismos de estándares técnicos como el NIST en Estados Unidos o la ISO, que pueden crear consensos y buenas prácticas sin la carga política. Y por otro, las iniciativas regionales o sectoriales. La clave es la colaboración distribuida. Y el informe da recomendaciones claras, ¿no? Sí, lo resume en una tabla. Las universidades deben adaptar sus planes de estudio, los gobiernos incentivar la nube segura, y las empresas tecnológicas tienen que empezar a compartir inteligencia sobre amenazas. Es un problema demasiado grande para que alguien lo resuelva solo. Lo que nos lleva al debate central, ese equilibrio imposible entre innovación y regulación. ¿Cómo poner reglas a algo que se mueve a esta velocidad y lo impregna todo? El enfoque de California, que describe el informe, parece buscar un camino intermedio. Sí, lo presentan como un posible modelo de equilibrio. La estrategia de California es, por defecto, favorecer la innovación, pero estableciendo lo que llaman barreras de seguridad o guardrails basadas en el nivel de riesgo. ¿Un ejemplo? Pues el gobernador vetó una ley muy amplia que pretendía regular preventivamente todos los modelos fundacionales al estilo de la UE, por considerar que podía asfixiar la innovación en su cuna. Pero sí que se han aprobado otras leyes más específicas. Exacta. Se aprobó una ley mucho más quirúrgica, centrada únicamente en la transparencia y la seguridad de los modelos más avanzados y potentes. Aquellos que sí podrían suponer un riesgo sistémico. Eso es un enfoque pragmático. Libertad para experimentar, pero supervisión estricta para lo que tiene potencial de hacer mucho daño. Y si ampliamos el zoom de California al resto del mundo, ¿qué vemos? Vemos un mosaico de enfoques. Y aquí el informe sugiere que foros como APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, pueden ser muy útiles para coordinar y crear marcos interoperables. Para que no sea un caos de regulaciones. Para evitarlo, y para entender estas dinámicas globales, los datos de Anthropic sobre el uso de su modelo Cloud son una radiografía brutal. ¿Qué nos dice esa radiografía? Dos cosas.
Primero, que el uso está hiperconcentrado geográficamente y muy correlacionado con la renta. Estados Unidos representa el 21,6% del uso global. El siguiente es India, pero ya con solo un 7,2%. ¿Y la segunda cosa? Que el tipo de uso también varía. Los países de baja adopción tienden a usarlo para tareas más básicas, como programar. En cambio, los países de alta adopción lo aplican a usos mucho más diversos y de mayor valor añadido. Educación, ciencia, estrategia de negocio. Un momento. Entonces la IA, en lugar de ser el gran igualador que se prometía, podría convertirse en el gran acelerador de la desigualdad global. Esa es la implicación. Esa es la gran advertencia que lanza el informe. Si los beneficios de la IA se concentran solo en los países que ya son ricos y tienen la infraestructura para adoptarla, la brecha económica global podría no solo aumentar, sino dispararse exponencialmente. Pues, resumiendo el análisis, me quedo con varias ideas potentes. Primero, esa concentración casi total de la industria en Silicon Valley, que funciona como un agujero negro de talento y capital. Después, ese doble filo de su impacto en el empleo. Exacto, una herramienta de productividad increíble, pero también una amenaza real para ciertos roles, especialmente para los más jóvenes que intentan entrar al mercado. Y esa necesidad crítica del doble enfoque en las habilidades. No basta con saber de IA. Las habilidades puramente humanas, como el pensamiento crítico o la creatividad, son más valiosas que nunca. Son nuestro principal diferenciador. Y por último, ese delicado y complejo baile global entre regular para proteger a la sociedad y, al mismo tiempo, no regular en exceso para no quedarse atrás en una carrera por la innovación, que ningún país quiere perder. Para terminar, me gustaría dejar una reflexión final, conectando dos datos del informe que juntos dibujan un futuro incierto. El primero es un hallazgo de Anthropic. El uso de la IA para la automatización de tareas está creciendo más rápido que su uso para la aumentación o el apoyo al trabajo humano. O sea, la sustitución le está ganando terreno al complemento. Exacto. Y el segundo es ese dato del Stanford Digital Economy Lab. Los trabajadores más jóvenes en los sectores más expuestos ya están viendo un impacto negativo real en sus cifras de empleo. Son dos tendencias que apuntan en la misma dirección, y no es una dirección cómoda. Para nada. La narrativa actual, la más optimista, es que la IA transformará el trabajo pero no lo eliminará en términos netos, y los datos globales, de momento, parecen apoyar esa idea. Pero la pregunta que flota en el aire es, si la tendencia de la automatización sigue ganando terreno, y si el impacto negativo en los nuevos trabajadores se intensifica, ¿en qué punto esa narrativa optimista de la transformación podría dar paso a una realidad más compleja de sustitución de puestos? ¿Y si ese punto llegara? Si ese punto de inflexión llegara, ¿qué nuevas estructuras sociales, qué tipo de red de seguridad necesitaríamos para adaptarnos a un paradigma donde el trabajo ya no es el centro de la vida de todos? Es una pregunta que, creo, vamos a tener que empezar a responder